Hola, ¿cómo están? Desde LAM, Latin American Missionary Baptist, les estamos saludando para nuestra segunda lección de la clase de homilética. Para hacer un recuento, hemos venido hablando sobre algunos aspectos espirituales, algunas características propias de un siervo de Dios, de un escogido de Dios. En nuestra clase pasada quedamos en que el pastor debe de ser un buen gobernante en su casa, que gobierne bien su casa. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta clase. Padre amado, gracias por los estudiantes que nos están escuchando a la distancia, que nos están viendo. Bendice tu palabra, que haya poder en ella, que cambie nuestra actitud, que haga de nosotros mejores personas, mejores instrumentos en tus manos. Bendice este ministerio y bendice la proclamación de tu santo evangelio, porque lo pedimos y las gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Para el día de hoy nuestra cita es Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo exhortaba a su hijo espiritual, a una persona a la que quería mucho, que era a Timoteo, a que encargara a hombres para que enseñaran a otros. Pero estos hombres tenían una característica especial. No era cualquier tipo de hombre, no eran personas perezosas, no eran personas faltos de diligencia, ni neófitos, ni nada de estas cosas. Eran personas fieles. Personas fieles. Entonces, ¿usted se considera fiel a Dios? ¿O es que es fiel a su pastor? Un pastor hace muchos años dijo: nosotros soportamos y ayudamos es a las obras. Nosotros no ayudamos a hombres. ¿Qué quiso decir con esto? Nosotros los hombres somos fáciles para caer. Hoy estamos en la iglesia, mañana de pronto no estamos ni siquiera en este mundo. Pero lo que sí podemos pensar es que las obras del Señor permanecen para siempre. Las iglesias del Señor permanecen para siempre. Y las iglesias van a permanecer si están bajo el cuidado de hombres y de mujeres fieles a Dios, no a hombres. Hay personas que se compenetran mucho con el pastor o con el líder. Y si el líder algún día no vuelve a la iglesia, estas personas tampoco vuelven. Ese no es el objetivo. El objetivo es que si por alguna circunstancia el líder falló o se retiró, usted está fiel, tomado de la mano, no del pastor, sino de la mano de Jesús, afianzado en la roca de la eternidad, no en las piedras pequeñas que pueden ser los pastores o líderes. Estamos sobre la roca de la eternidad, que es Cristo Jesús. Continuamos entonces nuestra clase de la semana anterior, nuestra última clase. Hablábamos sobre que el pastor debe de ser una persona que gobierne bien la casa, su hogar. Si usted no gobierna bien su casa, sino que hace que su familia casi le tema, sus hijos cuando crezcan
no van a querer saber nada de la iglesia. Es más fácil hacer que sus hijos crean en el amor de Dios si usted los trata con amor y les habla con amor. Ahora, no hay que ser blandos, no hay que ser personas que demos muchas libertades, porque la Biblia es clara que aquellos que no son buenos administradores de sus hogares reciben recompensa, no solamente ellos, sino también sus familias. El caso es duro, es bastante doloroso, pero en el primer libro de Samuel, del capítulo 2 y versículo 12, hasta el capítulo 4 y versículo 22, encontramos el caso de un sacerdote que era Elí. Él fue muy complaciente con sus hijos. Sus hijos eran también sacerdotes ahí en el templo. Y a las afueras, sus hijos se daban el gusto de abusar de todas las hijas de Israel. Eran borrachos, eran adúlteros, tenían vidas muy disipadas, muy libres. Pero a la vez se daban el orgullo de decir somos sacerdotes del Dios Altísimo. Eso era lo que ellos pensaban. Eso era lo que ellos mostraban a la gente. Pero llegó el momento de Dios, el momento en que Dios decidió poner cartas en el asunto, tomar la justicia y ejercer disciplina sobre esta familia de este pastor y de sus hijos que entre comillas también eran pastores. El fin fue trágico. Sus dos hijos murieron en una batalla y el pobre anciano Elí, al saber que sus dos hijos habían muerto, se desmayó y se desnucó. Por lo consiguiente, él también murió. Solo por no educar a sus hijos y no enseñarles que las cosas de Dios hay que hacerlas en santidad, con pureza, con un corazón sincero y agradecido con Dios. Entonces, si miramos los requisitos, encontramos que usted debe gobernar bien su casa. Usted pastor, usted predicador, los diáconos también tienen que gobernar bien su casa. Un profesor de escuela dominical, si quiere enseñar a otros, debe de también ser ejemplo a ellos. Uno no puede ser ejemplo a una persona si uno no está cumpliendo con lo que le está exigiendo o enseñando a otros. Si la Biblia me dice a mí que yo debo de ser santo, lleno y dominado del Espíritu Santo, yo debo testificar de esa palabra en mi vida a otras personas con mi testimonio. Que las personas puedan ver en mí que yo soy una persona guiada por el Espíritu Santo, dominada por el Espíritu Santo. No soy dominado por mi gran criterio o porque soy una persona que tengo conocimientos teológicos muy elevados. No, soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. Soy guiado por Dios mismo. Ahora, si queremos seguir mirando, la última, que no sea un neófito. Ahí en Timoteo capítulo 3, primera de Timoteo capítulo 3, que no sea un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es muy fácil equivocarse. Las personas piensan que nomás usted con tomar una Biblia, leerla por unos minutos, ya usted es una persona preparada. La verdad es otra.
El que tomó la carrera del ministerio es una persona que debe estar permanentemente escudriñando la escritura, permanentemente debe de estar madurando ideas, absorbiendo conocimientos y manteniéndose actual en cuanto a la palabra de Dios. Cuando usted no cree que ya lo sabe todo, está cometiendo el primer error. Nadie lo sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios. Nosotros los seres humanos tenemos que ir absorbiendo conocimientos y repitiendo para que no se nos olvide. Y si usted cree que sabe mucho, dele gracias a Dios porque sabe, y no se lo diga a nadie, simplemente actúe por lo que usted dice que sabe. La obra de Dios no es tanto de hablar, sino de actuar. A veces nos falta la fe, porque nosotros miramos mucho lo material. Yo soy una persona muy dada a hacer análisis. Bueno, es que necesito esto para empezar una obra. Gracias a Dios porque hay personas que nos dicen, no nos fijemos tanto en lo material, sino fijémonos en el que da todas las cosas, en Dios. Alguien me habló a mí eso y me ha impulsado para que por fe trabajemos en la obra de Dios y las cosas se han venido dando. Dios es el dueño de todo. Nosotros somos sus instrumentos. Bueno, ustedes tienen que ir acoplando todo lo que yo les estoy diciendo, porque a veces me salgo un poquito del tema, pero es para que ustedes puedan absorber conocimientos y puedan tomar una mejor idea de todas las cosas. Las personas neófitas toman un versículo y sacan una aplicación equivocada. Llega alguien a hablarles y a presentarles algo bíblico y no aceptan. Uno tiene que simplemente estar abierto, anuente a escuchar y a saber discernir si lo que le están presentando a uno es la verdad o si por el contrario la persona que le está presentando esa enseñanza está equivocada. Ahora, para poder uno debatir a una persona, tiene que tener conocimiento. De ahí que se ha hecho el concepto del seminario, para que todos podamos prepararnos de la mejor manera y que de esa forma podamos testificar a otros, enseñar la sana doctrina y, como dice en Judas, contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. No es a golpes, es con conocimiento. No es con mi conocimiento, sino con lo que la palabra de Dios enseña. Por lo cual se hace una exhortación a que el pastor sea una persona preparada bíblicamente. Hay quienes piensan que porque estudiaron un semestre en un seminario, ya son idóneos, apropiados, saben todo sobre la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que es necesario un poco más. ¿Cuánto? No sé. Pero es necesario un poco más de su tiempo en el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Ahora, no es leer por leer la palabra de Dios. Hay personas que dicen, yo he leído 2 veces, 3 veces la palabra de Dios toda. Yo no sé cuántas veces la he leído, tampoco voy a decir que soy un excelente lector. Pero una cosa sí les digo, es leer, escudriñar, masticar y permitir que esa palabra que usted está leyendo, Dios toque su corazón. Cuando leamos nuestras Biblias, hagámonos
humildemente, que sea humildemente. Usted es médico, le felicito, pero permita que la palabra de Dios hable a su corazón. Usted es ingeniero, usted es abogado. Lo felicito por los títulos que ustedes puedan tener. Pero en las cosas de Dios, la autoridad es la palabra de Dios y Dios mismo. Deje que Dios le hable a su corazón. Seamos humildes ante Dios y Él nos irá enseñando y nos irá mostrando cómo crecer para llegar a ser una persona idónea. Una persona que logre ser ejemplo en la grey, en la iglesia del Señor. Ok, ya hemos visto los requisitos de un pastor y quiero hacer énfasis. Eso es lo óptimo, lo ideal, que se cumplan todos los requisitos que la palabra de Dios nos enseña en 1 de Timoteo capítulo 3. Pero me atrevo a asegurar de que nadie puede cumplir con todos los requisitos a cabalidad. Nos esforzamos por ser cada día más santos, más entregados al llamamiento que Dios nos ha hecho, pero esto es un tema muy grande, y esto es con el tiempo, con los años que uno va madurando para llegar a ser una persona verdaderamente idónea. El único que ha sido idóneo, perfecto, puro, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, ahora, hay tres áreas principales en que nuestro adversario, el diablo, ataca a los siervos de Dios. Quiero apuntarlas para que ustedes puedan tener en mente y en un cuaderno esas áreas. El área del orgullo. El área de las finanzas. Y el área de las faldas. Hermanas y hermanos, discúlpenme, pero hoy vamos a estar hablando algunas cosas un poco fuertes. Estamos dentro de esos consejos que les quiero dar preliminares a la clase de homilética. Hay tres áreas en que un pastor o un siervo de Dios es atacado bastante por el diablo. Recuerden cómo está el diablo, como un león rugiente buscando a quien devorar. Los leones, por lo general, atacan al animal más débil de la manada. Entonces debemos estar siempre lo más fuertes posibles espiritualmente hablando, dispuestos para la batalla, vestidos con la vestidura, la armadura de Dios, para evitar que el diablo nos ataque. La primera cosa, el área del orgullo. He escuchado frases de personas que dicen: yo era el mejor en el seminario, y es que yo sí que predico tan hermoso. Yo me atrevo a asegurar que soy uno de los mejores predicadores de nuestra obra. Son frases que he escuchado de personas. A veces el diablo nos ataca por el orgullo. Queremos ser los gobernantes de una obra, entre comillas gobernantes, en un país. Queremos ser jeques, como nos enseñan o nos han enseñado. Si usted es bueno, no se lo diga a nadie. ¿Cómo es la forma en que Dios hace que un siervo sea exaltado? El que se humilla será ensalzado. El que quiera ser el más grande de todos ustedes, sirva a los demás. Hay personas que queremos recibir grandes sueldos, andar con buen anillo y con automóvil, y recibir el respeto de las personas.
Eso no es exigible. Eso se gana. ¿Cómo se gana en los siervos de Dios? Sirviendo a los demás. Si nosotros queremos el amor y el aprecio de una iglesia, nuestro testimonio de servicio a Dios será lo que haga que esa iglesia nos ame. No un buen carro, ni una buena casa. Si usted puede llegar a tener una buena casa, le felicito. Si puede llegar a tener buenas comodidades, le felicito. Si hay una iglesia que le esté auspiciando económicamente, le felicito.